Señores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia de comparecencia con restricciones a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero. La audiencia programada a su continuación para el día de hoy, 16 de abril del 2025, a las 15 horas. Se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita procedan a identificarse. Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez, señores abogados, público general. Juan Carlos Ferrer del Piélago, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Social Provincial Procuraduría de Ladativos, firmó despacho, cuyos demás datos ya ordenados. Ok. La defensa de Jaime Trujillo Paz y Bailón Malque. Registrado Anthony Pérez Bardales, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 7354 y si no es 168582, demás datos procesales ya señalados. Gracias. La defensa de Alberto Trujillo Paz y Maximina Araujo Montero. Buenas tardes, señor magistrado, representante del Ministerio Público y colegas de la defensa, por Alberto Walter Trujillo Paz y Maximina Araujo Montero, la abogada Kemilla Yesenia Vargas Beriao, con registro vocal 10318 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. La defensa de Bárbara Quijano. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por la defensa de la señora Bárbara Quijano Argomedo, el abogado Russell Franklin Gámez Aro, con mis demás datos procesales consignados ya en el sistema audio y video. Muchas gracias. A ver, doctor, ¿su nombre cómo dijo que era? Discúlpese. Señor abogado, ¿podría repetir su nombre? Porque acá tengo yo otro abogado. Tengo a Constantino Ábalos. Señor magistrado, Constante Carlos Ábalos Rodríguez. Realizo defensa conjunta con el doctor en esta oportunidad en su reemplazo. Ya. Me apersono yo a esta audiencia. Ya. Gámez Jaro me dijo, ¿no? Así es, doctor, Gámez Jaro. Ok, gracias. La defensa de Usted, doctor. Homero Rubio Espejo, Rosa Trujillo Paz y Edson Rosillo Carrillo. Buenas tardes, señor magistrado. Por la defensa de los señores ya indicados, la abogada Sayuri Fernández García, con registro CAL 13865 y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Okay. Gracias. La defensa de Wilder Cueva Luna. Sí, señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes con el Ministerio Público y las demás defensas. Por el señor Wilder Cueva, la doctora Delmi María Díaz Fernández, con registro CAL 6335 y con los datos de procesales que ya se encuentran acreditados en autos, porque soy defensa conjunta. Bien, gracias. La defensa de Rafael Neira Caipo. Señor magistrado, muy buenas tardes. Al representante del Ministerio Público, muy buenas tardes. A los colegas de la defensa, muy buenas tardes. Mi nombre es Pérez Vázquez Laiza, con registro de colegiatura 5863, abogado defensor de Rafael Neira Caipo. Gracias. La defensa de César Bailón Malqui. Sí, señor magistrado, muy buenas tardes a usted y a todos los presentes. Fanny Paola Vázquez Alayo, defensa técnica del investigado César Augusto Bailón Malqui, con los demás datos que obran en autos. Gracias. La defensa de Heid Fernández Paredes. Señor juez, muy buenas tardes. Por la defensa de Lady Fernández Paredes, el abogado Carlos José Máximo Guevara Robles, con datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Ya, ok, muchas gracias también. A ver, el señor fiscal, hoy día vamos a debatir de cuántos investigados. 3, señor juez, Ismael, Wilder y Rafael. Ismael, Wilder y Rafael. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. El doctor Pérez Bardales no está acá, ¿o sí? Sí, doctor, me acredité por Jaime Trujillo. En el caso, quiero precisar que en el caso del señor Ismael Bailón Malque, yo estuve apoyando al doctor Mario Deza, quien es su abogado principal, como defensa conjunta, pero entiendo que quien va a oralizar de él
hoy en día es la doctora Delmi Fernández. Doctora, ¿usted va a participar Así es. por el Sí, señor doctor. Bailón Malqui, ¿no? Por el señor Bailón, Ya. Ismael Bailón. El doctor Medina. Medina Zavala. La defensa de Cueva Luna. De Cueva soy yo también, doctor. También de los dos, Sí. ustedes de dos Del investigados. señor Cueva y del señor Bailón, Ismael Cueva Bailón. y Bailón, ya. Así es. Ustedes por el señor Neira, ¿no? Ya, ok. Bien, entonces, habiéndose identificado lo... Ah, no. ¿Puede estar escrito, por favor? Muchas gracias, señor magistrado, con su Sí. medida. En primer lugar, se han presentado 5 escritos. El primer escrito es con número 15485-2025, en el cual consumía defensa conjunta, presentado por Ismael Bailón Malqui, en el cual designa como abogado defensores a Mario Alejandro Esa Castañeda y Delmi María Díaz Fernández. El siguiente escrito es con número 15663-2025, consumía crédito a arraigo de calidad, presentado por Mario Alejandro Esa Castañeda, abogado de Ismael Bailón Malqui. Ese escrito es de 23 folios. El siguiente escrito es con número 15790-2025, consumía de signo de defensa conjunta, presentada por Wilder Cueva Luna, en el cual designa como abogados defensores a los letrados Sammy Flores Zavala y Delmi María Díaz Fernández. El penúltimo escrito es con número 15792-2025. Consumía, pongo en conocimiento disposición número 10 de fecha 4 de marzo del presente año, presentado por Sammy Melisa Flores Zavala y Delmi María Díaz Fernández. Y el último escrito ingresado recién hace 10 minutos a folio 124, en el cual se presentan medios probatorios. 1589-2025, doctor. De 124 folios. Este escrito ha sido presentado por Sammy Melisa Flores Zavala y Delmi María Díaz Fernández, abogadas en defensa conjunta del investigado Wilder Cueva Luna. Este escrito recién, como ha ingresado, doctor, todavía no se ha corrido traslado a las partes. Doctora, recién ha presentado documentos. ¿Cómo presentar a última hora? Ya estamos casi 2 semanas con esta audiencia. Sí, doctor, ha sido una coordinación. No, es que no es coordinación, con la doctora. Es un ánimo de entorpecer las audiencias, porque tenemos que paralizar para que corran traslado al Ministerio Público. Si vamos a debatir hoy día. Pero sí vamos a continuar con la audiencia conforme estaba programada. Más bien le quisiera indicar que el señor Wilder Cueva justo se encuentra en la plataforma para que se pueda acreditar en todo caso. Anthony Pérez, ¿qué pasó? En el mismo sentido, señor magistrado, para informar que mi patrocinado está en línea. Tiene que avisar antes de acreditarse, por favor. ¿No? Tiene que esperar. Sí. Tenía el último, ¿no? Bien. A ver, los señores investigados que estén en plataforma, levanten la mano para saber, para identificarlos y prendan su pantalla también. A ver, señor Wilder Cueva, prenda su pantalla. Nombre completo, DNI, domicilio. Buenas tardes, mi nombre es Wilder Cueva Luna. Su cara completa, señor, no se le ve la cara bien. Tiene que identificarse debidamente, por favor. Ya, mi nombre es Wilder Cueva Luna. DNI, domicilio. DNI es 8048-7168. Anexo de Acuabamba. ¿Eso dónde queda, señor? La Libertad. Provincia. Provincia de Patadas. Provincia de Patadas.
Distrito Parcoy. Distrito Parcoy. Parcoy, Patás, La Libertad. Ok, muchas gracias. Ya. ¿Otro investigado? Baje la mano, señor Wilder, ya lo identificamos ya. Sí, ¿Otro señor investigado que pueda acreditarse? Señor Jaime Trujillo. ¿Otro investigado no está? No hay nadie más, ¿no? Ya, bien. Continuamos entonces. Vamos a dar por instalada la audiencia y concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público para que analice en el extremo del investigado Ismael Bailón Malque. Señor juez, Sí. hay dos escritos también, 15-790-2025, 15-792. 15-790, 15, ya, ¿qué tiene? 15-792-2025, han sido subidos al drag 12 y 29 también. Ya no se ha podido visualizar los mismos, ¿no? También por ahí para que puedan correr traslado, por favor. Son conocimientos. Pues acá, los dos últimos, ¿no? O son apersonamientos. Si son apersonamientos, no hay problema. No, conocimiento de disposición, dice el número 10. Ese no hay problema. No hay ningún problema. Los tres últimos. Por favor, ya lo he estado. Y respecto al otro escrito, señor juez, que ha presentado la señora abogada. Va a sacar. Ya, esperamos. No, continuamos, porque ese es el séptimo, este es el primero, es otro. Ok. Ese es del segundo, para el del segundo. segundo, ya, Para listo. efectos de Neira Carpe, no, para Wilder Cueva. Vamos a empezar con Ismael. Supone que ya presentaron documentos. Bien, señor juez, vamos a continuar con este requerimiento de comparecencia con restricciones del señor Ismael Bailón Malque. Al señor juez se le atribuye ser integrante de una presunta organización criminal dedicada al delito de lavado de activos en la modalidad de conversión liderada por Jaime Trujillo Paz, habiendo realizado actos de lavado mediante la adquisición de diversos bienes. Dentro de estos vehículos, dentro de estas imputaciones tenemos 5, 4 vehículos y un inmueble, que son los siguientes. Partida registral 6068-5345 emitido personal, obrante a fojas 781 del requerimiento, donde se advierte la compra de un vehículo de placa T8T898, realizada por Bailón Malque Ismael el 3 de enero de 2018 por la suma de $43,000 americanos. El segundo vehículo se encuentra en la partida registral 60-777-630 emitida por SUNAR, el cual obra fojas 782-787 del presente requerimiento, con placa TAY 854, adquirido por Bailón Malque Ismael por la suma de $34,990 americanos. Es un marca Chevrolet, modelo Colorado, modelo 2022. Foja exacta 792. Adquirido en fecha 7 de marzo de 2019. El cuarto vehículo, obra inscrito en la partida registral 60720417, obrante a fojas 793-795, donde obra inscrito el vehículo de placa 69933T, adquirido por Bailón Malque Ismael por la suma de 8,300 soles, marca Sunshine, modelo 300ZH, primera inscripción de dominio, adquirido el 7 de marzo de 2019 también. Siguiente vehículo, obra inscrito en la partida, 60756949, obrante a foja 796-797, donde se advierte, pues, el vehículo adquirido por Bailón Malque Ismael por la suma de 7,000 soles, marca Yansumi, año de fabricación 2015, modelo YS250 RB3P,
el mismo que fue adquirido el 7 de julio de 2015. El siguiente, señor juez, es el inmueble, departamento 803, bloque E, manzana lote 1A, urbanización Villa Municipal de Trujillo, obrante a fojas 789 a 791, donde la foja exacta 791 obra la adquisición de este vehículo, de este inmueble por parte de Ismael Bailón Malque por la suma de 140.000 soles en fecha 2 de septiembre de 2016. Conforme a escrituras públicas de 2 de septiembre de 2016 y 13 de diciembre de 2018, otorgadas ante notario Marco Antonio Corcuera García. Señor fiscal, ahí es manzana y lote son con letras, ¿estás seguro? Las manzanas son con letras, normalmente los lotes son con números. Bloque manzana lote 1A, dice. Lote 1A, Sí. pero no es A. Acá en su documento dice AA. Disculpe, señor juez. 1A entonces es. Sí, 1A. Lote 1A, urbanización Villa Municipal de Trujillo. Así también, señor juez, de todos estos elementos advierte pues compras-ventas realizadas por el señor Ismael Bailón Malque a favor de la presunta organización criminal dedicada al delito de lavado de activos. Eso es todo respecto de la imputación. Graves y fundados elementos de convicción. El primer presupuesto. Esa es la imputación. Los elementos de convicción Sí, ya los he señalado a popa. son esos nada más. Sí. No hay más. Solamente Sí, son perdón. solamente los vehículos. No, le pregunto. Sí, porque- también es pertinente señalar, señor juez, que se ha presentado el informe 464 del 2019 en GEMEN, de 26 de julio de 2019, emitido por el Instituto Geológico Metalúrgico, a fojas 798-801, donde señala que Ismael Bailón Malque no registra derechos mineros, foja exacta 801. Luego se ha citado la disposición de formalización e investigación preparatoria de 25 de febrero de 2020, donde se acredita la vinculación ilícita de esta investigación, señor juez, respecto de Jaime Trujillo Paz y demás investigados. Eso a fojas 918, 988. Eso es todo respecto de la imputación, señor. De los graves y fundados elementos. ¿Qué fue lo que me dijo? 8, 918, 998. 918. ¿Es la disposición fiscal del otro caso de lavado de activos? Investigación por organización criminal y minería ilegal. Organización criminal. Minería ilegal. Acá es por lavado de activos. Bien, doctora, corremos a otro lado. Sí, bien, señor magistrado. La defensa va a solicitar a su judicatura declare infundado el requerimiento de comparecencia con restricciones en mérito justamente a que no se cumple el primer fundamento, el primer requisito, que son los graves y fundados elementos de convicción. Como acabamos de escuchar, lo que ha indicado el Ministerio Público son documentales que acreditan que existen transacciones, son actos jurídicos lícitos. No he visto de su exposición la vinculación con algún integrante de la organización criminal. Y esto colinda con la afectación al principio de intervención indiciaria. Entendemos que existen dos formas de hacer imputaciones.
en una autoría, en una atribución con un elemento directo o con concurso de indicios. Sin embargo, no hemos escuchado que el fiscal haya realizado alguna vinculación de estos documentos que ha mencionado que el señor ha adquirido. Y además también, frente a ello, en el escrito que se ha presentado respecto de sus arraigos, pero que también tiene relación con los elementos de convicción que el Ministerio Público presenta, se han acreditado que, si bien es cierto, el Ministerio Público ha realizado un informe, un oficio, en el que se indica que el señor no se encontraría registrado para realizar actividades mineras, sin embargo, sí existen boletas de pago que acreditan que el señor se ha encontrado trabajando para la contrata minera Cáncer desde el año 2010. Y existen varios documentos de pago que pueden acreditar esta labor que él ha realizado. También ha indicado esto para desvirtuar la imputación de que esta actividad sería ilegal porque él es un comunero, y justamente en esa misma línea se tiene que en este mismo escrito se ha presentado un certificado también de rentas de quinta categoría del ejercicio del año 2010, 3 boletas de pago, su liquidación de beneficios sociales que corresponde a la misma actividad. Además, señor magistrado, el Ministerio Público también ha indicado que hay una formalización, pero tampoco no nos ha indicado cómo es que hace esa vinculación a partir de esta formalización con el investigado. No existe ningún otro elemento de lo que hemos escuchado que pueda acreditar que el investigado haya tenido estas adquisiciones en mérito a un origen ilícito. El Ministerio Público, para poder realizar una afectación a un derecho fundamental que el investigado ha venido realizando en este proceso en una situación de comparecencia simple, porque no se había pedido ninguna medida restrictiva contra él, el Ministerio Público no ha acreditado ningún documento que pudiera generarle ese temor con esa fuerza que ha indicado inicialmente, que ya ha expuesto los elementos graves y fundados contra este investigado, ni para el lavado de activos, ni tampoco para la vinculación con los integrantes de la organización criminal. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. La réplica, Ministerio Público. Sí, señor juez, brevemente, citando la declaración del testigo protegido número 1-17-5-19, respecto de la vinculación ilícita, en la respuesta a la pregunta 4, también se señala que Ismael Bailón Malque, conocido como Blanco, es encargado de administrar extracción de mineral ilegal. Conforme al escrito de este documento ingresado mediante escrito de 5 de marzo de 2025, escrito 8861-2025, lo cual pues sí acredita la vinculación ilícita según la declaración del testigo protegido 1-17-5, y por la cual también pues es el punto de partida para establecer que a raíz de ello se tienen pues adquisiciones de los inmuebles que hemos hecho mención en las modalidades de lavado de activos. Eso es todo, señor. Muy bien. ¿El testigo protegido en qué folio está en su declaración? En el folio 3 del escrito de 5 de marzo de 2025, escrito 8861-2025. ¿Ese documento está como elemento común? Sí, señor juez. Continúe, doctor. Doctora, corremos traslado. Sí. Doctor, esta declaración testimonial es la realizada el 17 de mayo del 2019. ¿Ese testigo protegido? Quisiera saber. 17 de mayo de 2019. Ya. Bueno, respecto a este testigo, se tiene que esta declaración se ha brindado en otra carpeta fiscal. No se ha realizado el conducto procesal. Acá tenemos un debido proceso. Justamente el Ministerio Público es el defensor de la legalidad y tiene que cumplir las reglas del debido proceso. Debería haberse convocado a este testigo protegido con la finalidad que la defensa también tenga la posibilidad
de realizar el control y la admisión tanto de las preguntas como también la espontaneidad de las respuestas. En ese sentido, nos quedamos con una solitaria acta de declaración testimonial que por sí misma no tiene ningún sustento, no tiene esa calidad de grave y fundado elemento de convicción como ha indicado el Ministerio Público, y tampoco lo ha vinculado con ninguno de los integrantes de la organización criminal como se hubiera corroborado lo que este testigo protegido habría indicado. Más allá de las documentales que consisten en partidas electrónicas y registros de actos jurídicos, que son documentos que de por sí no tienen ninguna vinculación con el origen ilícito en forma directa. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. Señor fiscal, dígame, ¿eso es cierto? Lo último que ha dicho la doctora, de que esta declaración de testigo protegido es en otra carpeta, Claro, esta es para investigación. establecer la vinculación ilícita, señor juez. La vinculación ilícita de los activos. Tiene que ser en otra carpeta fiscal necesariamente. El delito de lavado de activos tiene que tener necesariamente una vinculación ilícita. Y nosotros el motivo por el cual estamos citando estos elementos son para justamente ello, establecer que en el marco de esa investigación ya existe una vinculación ilícita vinculada a los activos o que puede generar activos, de acuerdo a lo señalado en el Acuerdo Ordinario 1/2017. Siguiente presupuesto, señor fiscal. Nos situamos para ello en la página 81 del requerimiento. Respecto de la prognosis punitiva, señor juez, el decreto legislativo 1106 establece cuáles son las penas y en el caso del delito de lavado de activos establece un mínimo. El mínimo para este caso, según el artículo 4 de dicha norma, sería el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal, sería no menor de 10 ni mayor de 20 años. En ese sentido, señor juez, existe dentro del mínimo establecido por la ley una pena probable a imponer de 10 años, lo cual supera lo establecido por la legislación. Así que, señor juez, en ese sentido, la probable pena a imponer, teniendo en consideración también que no existen, conforme al artículo 45 del Código Penal, no existen agravantes, en este caso, sería de 13 años, 4 meses. ¿13 años, 4 meses? ¿En qué intervalos? Ya. ¿Cuál es el máximo y el mínimo? El máximo, señor juez, de la pena sería 20 años y el mínimo sería 10 años, señor. ¿Estaría partiendo usted del tercio inferior? ¿El máximo del tercio inferior? Sí. ¿No? Ok. ¿La defensa, doctora? Respecto de la prognosis de la pena, señor magistrado, considerando la hipótesis de la defensa, que no existen graves y fundados elementos de convicción, y además teniendo en cuenta que para tener un grado de probabilidad e imponer esta pena que está indicando el Ministerio Público, tendríamos que haber por lo menos precisado a quién es que se le estaría ayudando o colaborando con la organización criminal, porque tampoco nos ha indicado a cuál de los integrantes de la organización criminal estaría colaborando para poder, a través del lavado de activos, convertir este origen ilícito de este dinero en bienes. Y eso es la razón por la cual nosotros consideramos que no le corresponde ninguna sanción al investigado. ¿Réplicas, señor fiscal? Ninguna, señor juez. Bien, siguiente presupuesto. Respecto del peligro procesal, nos situamos, señor juez, en la página 93 del requerimiento.
Hemos señalado, señor juez, que existen graves y fundados elementos de convicción para el Ministerio Público y existe cierto peligro en virtud de que, si bien, como se advierte, el señor no registra una actividad formal y tiene su domicilio, en ese sentido, señor juez, existe cierto peligro para el Ministerio Público, si bien tiene un domicilio, pero el cual puede ser controlado a criterio de la Fiscalía mediante la medida de comparecencia con restricciones. Como elemento está la consulta RUT, donde se advierte y su tipo de domicilio, entre otros. ¿Sí? Solamente respecto de las actividades, que tiene, no registra actividades formales, señor. Solamente va a cuestionar el arraigo laboral, lo demás no. Muy bien, doctora. Sí, respecto de lo indicado por el Ministerio Público, advertimos que esto es un presupuesto basado en algo abstracto, no es concreto. Y la jurisprudencia, la casación 1445-2018, nos indica de que este riesgo debe ser concreto. No podemos afectar la libertad personal de una persona por un riesgo abstracto, porque no nos ha indicado, a pesar del largo tránsito que ha tenido esta investigación desde 2020 a la fecha, o de repente en la otra investigación donde se encuentra participando el investigado, si es que habría tenido alguna conducta procesal que le hiciera inferir, en este caso, algún cierto peligro de fuga. Ese cierto peligro de fuga no solamente es mencionarlo, sino también acreditarlo, porque es también su derecho de la defensa de rebatir este elemento de convicción que pudiera ser inferir. Y por otro lado también tenemos que en este caso no hemos visto cuál sería el elemento relevante que pudiera llevar al investigado en este avance de la investigación a variar, ¿no? Porque no tenía ninguna restricción dentro de la investigación. Estamos 2025, han pasado 5 años, no ha afectado a ningún órgano de la investigación, ni tampoco a la investigación misma. Por lo tanto, consideramos que debe mantenerse en esa misma línea, más aún cuando se advierte que ni siquiera hay elementos de convicción suficientes. La Fiscalía, la réplica, doctor. Ninguna, señor juez, me reitero el mismo fundamento. Ya. Siguiente presupuesto. Respecto del principio de proporcionalidad, señor juez, hemos considerado que lo que busca, o respecto del primer subprincipio, el principio de unidad, la medida es idónea, porque lo que se busca es el debido proceso, asegurar la presencia del investigado en la presente investigación, en el presente proceso. Por ello, señor juez, consideramos que dada la suficiencia probatoria que hemos señalado, los graves y fundados elementos de convicción, es necesaria una medida de comparecencia con restricciones para asegurar la permanencia del investigado, cumpliéndose con ello con el primer subprincipio de idoneidad. Respecto del segundo principio, el de necesidad, también sería similar el razonamiento, señor juez. ¿Por qué no una medida de comparecencia simple y sí una de comparecencia con restricciones? Porque hemos señalado que existen graves y fundados elementos de convicción respecto del delito de lavado de activos. Razón suficiente, señor juez, para no establecer solamente una medida de comparecencia simple. En ese sentido, señor juez, la medida idónea a criterio de la Fiscalía no sería una comparecencia simple teniendo en consideración los graves y fundados elementos de convicción, sino una de comparecencia con restricción. Y respecto del último presupuesto, señor juez, en proporcionalidad en el sentido estricto, de lo que se trata es de analizar o poner en la balanza el derecho a la libertad del investigado y otros derechos y bienes jurídicos afectados como el debido proceso, la libertad de empresa, el orden socioeconómico, que son bienes jurídicos afectados en los casos de delito de lavado de activos. Por estas razones, señor juez, teniendo en consideración que el principio de libertad no es absoluto y que se está solicitando una medida acorde a la investigación y a los elementos que hemos expuesto, consideramos proporcional en sentido estricto que se establezca la comparecencia con restricción. La defensa, doctora. Justamente este principio de proporcionalidad nos
vuelve a hacer recordar que en mérito a los graves y fundados elementos de convicción es que también debe de aplicarse esta restricción de las libertades personales de las personas. Y en este caso, la defensa postula porque hay una inexistencia de estos elementos de convicción y que lo que correspondería en este caso, en ese análisis proporcional de los elementos, como ya hemos visto, que no tenemos elementos dentro de este proceso que puedan evidenciar mínimamente una vinculación a un origen ilícito por los documentos que también ha presentado el investigado de su récord laboral y de su actividad, que podrían justificar, en este caso, estas adquisiciones. En ese sentido, consideramos que no es proporcional a la comparecencia con restricciones y sí es proporcional a la comparecencia simple, tal como lo establece el artículo 291 en su inciso primero. Eso es todo, señor ministro. Gracias. La Fiscalía, doctor, la réplica. Ninguno, señor juez. Ya. Siguiente presupuesto. Sí, señor juez. El siguiente presupuesto es respecto de la caución económica solicitada. Tenemos que la caución es una garantía real que entronca al investigado con el proceso de efectos de su aseguramiento con el mismo y disminuir con ello el peligro procesal. Respecto de ello, en el artículo 289 se ha establecido ciertos presupuestos, como por ejemplo la naturaleza del delito. El delito de lavado de activos es sumamente grave. Tiene penas, como hemos visto en el decreto legislativo 1105 y en el presente caso, que es una situación con circunstancia agravante, según el artículo 4, que las penas van o no es menor de 10 y mayor de 20 años. Por ende, señor juez, cumplimos con el primer presupuesto de la gravedad de este delito, teniendo en consideración la naturaleza del mismo, dado que se afecta una multiplicidad de bienes jurídicos, y con ello también se cumple el segundo presupuesto del artículo 889, que señala la gravedad del daño. Para no redundar, hemos visto que se afectan múltiples bienes jurídicos como la libertad de empresa, el orden socioeconómico, entre otros. Y por último, tenemos que la caución que se solicita respecto de esta persona está exactamente en la página 108 del requerimiento, solicitando una suma de 20.000 soles, justificando ello, señor juez, en razón de que tendría la posibilidad económica para asumir la misma, dado que ha presentado adquisiciones como el vehículo de placa T8T9898 por la suma de 43.000 soles el 3 de enero de 2018, entre otros vehículos como por ejemplo el vehículo de placa TAY854 por la suma de $34.900 americanos, por antejuegos 1.336, 1.344, entre otros, señor juez, lo cual permite advertir pues que tiene la posibilidad económica para asumir dicha caución. Eso es todo. La defensa, doctora. El Ministerio Público no nos ha indicado cómo ha podido inferir que tiene posibilidades económicas. Sin embargo, también, considerando lo que dispone el artículo 203 del Código Procesal Penal, establece que las medidas que disponga la autoridad deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción. Y en este caso nos lo debemos a remitir que no encontramos de los elementos de convicción vinculación con ambos delitos, más que la simple alegación de la pertenencia a una organización criminal y justamente buscando el amparo de las medidas cautelares, por cuanto en las organizaciones criminales es cuando se flexibiliza un poco menos para poder amparar a la salud de la investigación. En este caso, consideramos que no se ajusta a los hechos expuestos. Eso es todo, señor magistrado. Fiscalía, doctor.
Sería todo por mi parte, señor juez. No habría derecho a réplica. Siguiente presupuesto, Manuel. Siguiente presupuesto. Respecto del plazo, señor juez, hemos solicitado mediante escrito del 9 de enero de 2025 el plazo de 36 meses, teniendo en consideración el tiempo que demanda la propia investigación, así como las diligencias dispuestas en la disposición de formalización. ¿Pero por qué motivo? Porque efectivamente estamos ante un delito, una investigación de un delito de naturaleza compleja. La complejidad se da en la pluralidad de investigados, en la serie de diligencias que se tienen que realizar, la elaboración también de una pericia para obtener elementos de cargo y descargo, el requerimiento o el acopio de la información de levantamiento y secreto bancario, bursátil y tributaria, situación que denota la complejidad de este tipo de investigaciones de lavado de activos. Por ende, señor juez, a efectos de agotar las diligencias en la etapa de investigación, es necesaria este plazo de 36 meses, así también para el agotamiento de las siguientes subetapas procesales que se estima como son la etapa intermedia y el juicio oral. Eso es todo. La defensa, doctora. Si bien es cierto, el Ministerio Público no nos ha asociado directamente en forma individual por investigado, ¿no? Porque quisiéramos saber también cuáles son las diligencias directas en contra de nuestro patrocinado. Sin embargo, también es de verse que esta formalización tiene ya casi un año de transcurrido y de los 44 actos de investigación, 18 de ellos ya son declaraciones en los cuales pudieran programarse en 2 semanas y a pesar de los meses que han transcurrido, no se han actuado. Y sobre el resto son solicitudes a diferentes entidades. El Ministerio Público tiene diversas facultades, las exhibicionales, los requerimientos de información forzada en caso renuencia. No podemos estar ajustándonos a un largo plazo de sometimiento a la parte investigada sin tener además elementos de convicción relevantes que lo sujeten a este proceso. En ese sentido consideramos también nuestra oposición al plazo por considerar que no hay vinculación a la integración de una organización criminal para poder ajustarlo a 36 meses. Eso es todo, señor magistrado. Fiscalía, la réplica. Reitero los mismos fundamentos, señor juez. Ya. ¿Su patrocinado está en línea, doctora? Sí, doctor. Muy bien, el señor Bailón, ¿va a indicar algo? Prenda su pantalla, por favor, 1 minuto. A la 1. Creo que no. Se retiró, creo, ¿no? Bien, siguiente presupuesto, siguiente investigado, señor fiscal. Wilder Cueva Luna. Sí. Hemos señalado, señor juez, en la página 36 la imputación individual del señor Wilder Cueva Luna, solicitando nosotros la comparecencia con restricciones, dado que el señor se le atribuye ser investigado como integrante de una presunta organización criminal dedicada al delito de lavado de activos en la medida de conversión liderada por Jaime Trujillo Paz, habiendo realizado actos en la modalidad de lavado de activos, teniendo como origen fundamentalmente la vinculación a actos de minería ilegal desde el año 2010 en el anexo de reclamo. Dentro de los actos de lavado de activos, con las adquisiciones que tenemos, señor juez, son, en primer lugar, por ejemplo, son solamente 3 imputaciones que hemos señalado. La adquisición de 3 vehículos. El primero, inscrito en la partida 60-0176, por anteafojas 893-894, el presente requerimiento, donde se advierte la adquisición por la suma de 2.750 soles de un vehículo marca Ronco, modelo Monster A 150, como primera inscripción de dominio, adquirido el 7 de diciembre de 2012.
Así también el segundo vehículo sería el que se encuentra Folio, escrito doctor, ¿qué folio es el documento? 893-894. Ya, El siguiente continúe. vehículo, escrito en la partida 6063-3726, a Fojas 895-897, es el vehículo de placa T7B918, marca Toyota modelo Hilux, adquirido por un valor de 90.000 soles, pagado al contado, sin utilizar medio de pago, en notaría de Juan León de la Cruz, en fecha 9 de noviembre de 2016. Morante de Fojas 895-897. La foja exacta 897. Y por último, señor juez, la partida 60755173, Morante a Fojas 898-900, donde se advierte la adquisición de un vehículo de placa 75M575, marca Toyota, modelo ICE, por un valor de $46.090 americanos, adquirido el 24 de noviembre de 2020 a la empresa Autonor Trujillo SAC, acreditando con esto, señor juez, las tres imputaciones respecto de el investigado en relación a los graves y fundados elementos de comisión. Yo seré todo. La defensa, doctora. Sí. En este caso, la defensa indica que no se ha expuesto ningún elemento de convicción que vincule a este investigado con los integrantes de la organización criminal, más allá de la calificación jurídica que se ha expuesto en la formalización. Nuevamente se evidencia que no existe esa vinculación a un origen ilícito de la adquisición de estos bienes. Se dice a media la adquisición por la suma de 46.000, pero respecto de el vehículo de placa T5M575, en esta adquisición han participado 2 personas más, junto con el investigado. Son 3 personas. Entonces, estas 2 personas también estarían realizando este hecho ilícito. No lo sabemos, no se encuentran en la investigación. ¿Por qué dudar solamente de una persona? Y por otro lado, se ha presentado un escrito en el cual se han adjuntado documentales. ¿Cuándo, doctora? ¿Cuándo? Hoy día. Hoy día. ¿Qué número de ingreso es? Ahí te lo veo. Es el ingreso 15809, 2025. 15, es el último que ingresó, ¿no? Ujú. En este documento se presenta como medio probatorio el certificado de comunero calificado de fecha 11 de noviembre del 2024, en el que se le emite por parte del representante de la comunidad campesina de Yacuabamba, y que además indica que consta en su padrón comunal desde el año 2007 hasta la actualidad. Este documento demuestra que el señor es un comunero y para llegar a esta categoría de cualificado es porque tiene un cierto recorrido de años en esta actividad. Además también esta documental es idónea para acreditar que con estos ingresos ha podido adquirir los bienes que el Ministerio Público indica que habrían sido con un dinero ilegal.
El reporte de liquidaciones que se ha realizado a esta persona es el segundo documento que se presenta y que corresponde al periodo 2012 al 2020. En este caso, se acredita que él ha percibido estos pagos en su condición de comunero, acreditando que dentro de este periodo llega a la suma de 532.781 soles y del 2020 al 2024 tiene la suma de 442.056. ¿Por qué razón? Porque en estos documentos ellos reciben utilidades y es la razón por la cual acredita esta cantidad de ingresos. Luego también se tiene la declaración jurada del mismo investigado en el que refiere la información de su código de Photocheck para poder acreditar que efectivamente se encuentra como integrante de la comunidad campesina de Yacuabamba. Tenemos el informe contable suscrito por la señorita Karen Arroyo Lescano, contadora pública con colegiatura 0211267, en el cual evidencia que el señor Wilder Cueva Luna, luego de haber analizado sus ingresos, tiene un promedio anual de 654.334 y que ellos son ingresos provenientes de la comunidad campesina de Yacuabamba, según las liquidaciones que ha emitido esta misma comunidad. Por otro lado, esta documental es importante porque nos permitiría acreditar con qué fondos se han adquirido estos bienes que la Fiscalía ha indicado. El del año 2013 de 2.750, el vehículo del 2016 de 90.000 soles, que fue aclarado porque la Fiscalía había indicado inicialmente que eran $90.000 y ya luego con un documento, con una disposición, ha aclarado que eran 90.000 soles. Y además, la compra del vehículo en la parte proporcional, por cuanto indico, han participado 3 personas en esta adquisición del vehículo de placa T5M575. En ese sentido, con esas documentales, lo que acreditamos es que la teoría de la Fiscalía, con los elementos que tiene, no son graves y fundados y que no acreditan que el investigado esté lavando activos, menos como integrante de una organización criminal, porque no ha realizado ninguna construcción indiciaria en ese extremo. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. La Fiscalía, doctor, réplica. Sí, señor juez. Ha señalado mediante este escrito supuestamente que acreditaría una serie de trabajos ante la comunidad campesina de Yacuabamba. Sin embargo, señor juez, conforme a la consulta RUC de SUNAT, que obra a fojas 1154, se advierte que el señor no registra RUC ante la SUNAT, es decir, que no realiza actividades formales ante la SUNAT. Por ende, señor juez, un documento de una entidad formal nos está señalando que no tendría estas actividades. No tendría formalmente registradas estas actividades respecto de la minería, debilitando por ello los elementos presentados por la señora abogada, por la abogada de la defensa, respecto de estos puntos en relación a los bienes adquiridos, que es el primer fundamento que estamos debatiendo. Y en segundo lugar, señor juez, en relación a la pericia de parte mencionada, cabe preguntarnos si es suficiente una pericia de parte, qué información se ha valorado respecto de esta pericia de parte, y si ello es suficiente para acreditar elementos objetivos. Nosotros consideramos que la pericia oficial, señor juez, conforme al Código Procesal Penal, es la que nos va a arrojar y determinar, conforme a las mesas de trabajo que hagan, y nombrando el perito de parte correspondiente, dándole la oportunidad a las partes, ahí recién se tendrá una información de calidad para que pueda ser merituada en su oportunidad y señalar, pues, que existe una documentación de un experto que indique que no tiene desbalance y que se ha dedicado a esta actividad. ¿En razón de qué? A la valoración de la información con la que se cuente, a la calidad de la información con la que se cuente. No solamente un documento presentado por las partes, sino también informado por las autoridades correspondientes. Eso es todo, señor. Muy bien. ¿La réplica, doctora? Sí. El Ministerio Público no ha realizado ninguna pericia contable y, sin embargo, ya establece que la persona no tiene capacidad económica. O sea, atribuye, da por cierto un hecho fáctico que no lo tiene por acreditado.
¿Cuál es el elemento grave y fundado para que el Ministerio Público pueda inferir que el señor no tiene capacidad para adquirir estos bienes? Además, también existe dentro de la investigación la declaración de la residencia del señor Cueva Luna, y justamente se asocia al lugar donde la comunidad que le ha emitido estos documentos acredita que se realiza esta labor de minería, y que en razón a que es un comunero, que no, desconocemos la SUNAT por qué razón no lo tiene registrado, sin embargo eso no excluye a que él pueda realizar esta actividad con el fruto y el esfuerzo de su trabajo. En ese sentido, consideramos, señor magistrado, que los documentos probatorios, no teniendo el Ministerio Público un dato objetivo con cual confrontarlos, deben ser admitidos, valorados, para poder acreditar la teoría de defensa. Eso es todo. Muy bien. Siguiente presupuesto de la Fiscalía. Señor juez, respecto de la prognosis primitiva, vamos en el artículo 82, en la página 82 del requerimiento, en adelante, donde se ha utilizado para determinar, primero, cuáles son los mínimos en la pena del delito de lavado de activos, conforme al decreto legislativo 1106. El mínimo en este supuesto de actos de lavado de activos, que se sustancia agravante, integrante de una procesión criminal, conforme al artículo 4.2, es mínimo de 10 años y un máximo de 20 años, por lo cual se supera el límite establecido por la ley de 6 años. En ese sentido, señor juez, se encontraría la determinación de la pena, siendo el mínimo 10 años y el máximo 20, dentro del tercio inferior, que sería 13 años, 4 meses. Eso es todo. La defensa, doctora. Sí, respecto de la pena, la defensa considera que no le corresponde ninguna sanción, en razón a su teoría, en el que se encuentra más bien acreditada la teoría de la defensa, que el señor es un minero calificado del 2007, por lo tanto no hay sospecha que tenga ingresos injustificados. Además, también esto gira en torno a la adquisición de 3 vehículos, los cuales con el pago de sus regalías estarían sustentados. Y por otro lado, hay un testigo que a veces es expuesto en los alegatos y a veces no. En este caso, el testigo no ha sido mencionado porque justamente no menciona a mi patrocinado. En ese sentido, ¿cuál sería la vinculación a la integración de esta organización criminal? Más aún cuando el testigo que ha expuesto aparentemente un esbozo de los hechos tampoco lo menciona. ¿Por qué habría que inferir y sancionarlo con la pena que en este caso el Ministerio Público está indicando? Eso es todo, señor magistrado. La Fiscalía, ¿qué réplica? Reitero los mismos fundamentos, señor. Señor fiscal, ¿cuál de los artículos de la ley decreto legislativo 1106 se está atribuyendo en este caso? Son el artículo 1, 2 y el 4. Actos de conversión. 1, 2 y el 4, señor juez. 1, 2 y 4. Bien. Continúe con el siguiente presupuesto, por favor. Respecto del peligro de Cuba, señor juez, nos situamos en la página 93. Hemos postulado a que existen graves simulados de definición, así también una prognosis de la pena, una probable pena imponer que supera los 6 años. Y, señor juez, que existe cierto peligro. Pues, conforme se advierte de la comunicación antes señalada, también de la consulta SUNAT, el investigado Wilder Cueva Luna no tiene RUT, no tiene un registro ni una actividad oficial que acredite pues esas labores, esa actividad económica que realiza. Se tiene cierta documentación, pero consideramos, señor, que al no existir este arraigo laboral, existe cierto peligro de fuga, no grave una prisión preventiva que puede ser controlado a criterio de la Fiscalía mediante la imposición de la presente ley. El oficio de la SUNAT está 1154, el documento de la SUNAT, perdón, señor juez,
a hojas 1154. Muchas gracias. Eso es todo. Igual, solamente por el tema del arreglo laboral. Sí. Bien, doctora. El arraigo laboral ha sido acreditado con las documentales que se han ingresado en el documento de la fecha, que acreditan que él es un comunero minero cualificado de la comunidad de Yacuabamba. En ese sentido, el Ministerio Público sí tiene. La defensa no ha ido a verificar al lugar, el Ministerio Público no ha ido a verificar respecto de si se realiza o no se realiza esta labor, considerando entonces que debe valorarse el documento presentado, porque bajo el principio de buena fe de los documentos, no habría otro documento en contrario que pudiera generar su ineficacia o su invalidez. Por lo tanto, consideramos que sí cuenta con los arraigos, no habiéndose acreditado el supuesto de peligrosismo ni peligro procesal por fuga, porque el Ministerio Público en este caso solamente ha indicado que existe un cierto peligro, pero nuevamente no ha identificado algún elemento que le haga inferir ello. Eso es todo, señor magistrado. La Fiscalía, me réplica. Reitero los mismos fundamentos, señor juez. Reitera. Bien. Siguiente presupuesto. Respecto de la caución económica, señor juez, tenemos que se trata de una garantía que entronca la investigación con el proceso a efecto de su aseguramiento y para disminuir el... ¿Caución o proporcionalidad, doctor? Proporcionalidad, perdón. Página 95. Bien. Respecto del primer subprincipio, el principio de idoneidad, tenemos que lo que se busca con ello es el debido proceso. Asegurar la presencia del investigado respecto de todo el desarrollo del proceso que resta en este caso. Por ello, señor juez, es necesario asegurar la presencia del imputado con la imposición de esta medida, teniendo en cuenta que, como se ha mencionado, existen graves y fundados elementos de comisión, cierto peligro, así como una prognosis que supera los 6 años. Respecto al principio de necesidad, señor juez, en el mismo razonamiento, no se podría imponer una comparecencia simple porque existen graves y fundados elementos de convicción, así también como cierto peligro. Por ende, señor juez, no sería necesario establecer una comparecencia simple en razón al expuesto, sino por el contrario, una medida que lo pueda controlar a criterio de la Fiscalía, descartando la primera, sería la comparecencia con restricción. Y respecto de la proporcionalidad en sentido estricto, señor juez, se ha señalado que el derecho a la libertad no es absoluto, admite restricciones, cuando existen, cuando ponemos en ese balance otros bienes jurídicos igualmente relevantes como el debido proceso, y en este caso, teniendo en consideración las garantías afectadas de la libertad de empresa y el orden económico, que son propios bienes jurídicos afectados en caso del delito de lavado de activos, y por ende, haciendo un balance correspondiente, señor juez, teniendo en cuenta los graves y fundados elementos de convicción, consideramos que es proporcional en sentido estricto la medida para su imposición. Bien. ¿La defensa, doctora? El análisis de proporcionalidad, en este caso, ante el debilitamiento de los elementos de convicción, nos aleja de una sospecha reveladora y, por lo tanto, ese análisis proporcional justifica una medida de comparecencia simple para la defensa. Esto tenemos que analizarlo también relacionado a lo expuesto por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 123 de la sentencia 341-2022, de fecha 25 de octubre del 2022. En el expediente 3248, también 2019, de Lima Este. En ambas decisiones se habla del menor grado de intervención en este derecho fundamental. El menor grado de intervención y asociado a adoptar otras medidas. En este caso, el Ministerio Público, nuevamente reitero, no ha indicado cuál sería el dato objetivo que le haga inferir que existe una necesidad de sujetarlo con unas medidas restrictivas al investigado del proceso cuando ha venido participando de este. Más allá
de la calificación jurídica y de los hechos graves que se le imputan sin un sustento de elementos de convicción graves y fundados. Eso es todo, señor. Muy bien. La Fiscalía, doctor. Sí, señor juez, si existe un menor grado de intervención, pues no estamos requiriendo una prisión preventiva. El mérito no a una decisión arbitraria, sino al análisis de los presupuestos que ya hemos expuesto y realizado, que son pues los graves y fundados elementos de convicción. Hemos señalado cuáles son los elementos y sus fojas, así también la prognosis. Se ha indicado, señor juez, que se superan los 6 años, se ha realizado también la norma respectiva, y por último, señor juez, se ha indicado que existe cierto peligro en la presente medida. Por ello, señor juez, sí se cumpliría con lo señalado por la defensa del señor Wilder Trujillo, pues existe un menor grado de intervención en este caso, siendo el balance correspondiente, teniendo en consideración lo expuesto, reiteramos que la medida proporcional sería la de comparecencia por restricción. Doctora, la réplica. Sí. El Ministerio Público nos está indicando de que por ser una medida menos gravosa que la prisión preventiva, es una medida en la cual no hay que evaluar el grado de suficiencia de los elementos de convicción que nos trae. Y eso no es correcto, por cuanto en realidad para esta formalización de investigación preparatoria no existe una sospecha reveladora. Ni siquiera en el contenido de la formalización se asocia a los elementos de convicción, lo cual debería ser lo correcto. La construcción fáctica debe estar sustentada en datos objetivos, y eso no existe en la formalización de investigación preparatoria. Sin embargo, tenemos sometido a estas personas por estos largos meses, y además quiere sumar a ello restricciones a la libertad personal de los investigados. Por lo tanto, consideramos que su judicatura debe evaluar los elementos traídos por la defensa y la inexistencia de los elementos que tiene el Ministerio Público. Eso es todo, señor. Muy bien. Fiscalía, siguiente presupuesto. Sí, señor juez, respecto de la caución, nos situamos en la página 97 y siguientes de la presente, y respecto del señor después valiendo a la página 102. Como hemos señalado, la caución es una garantía real que entronca al investigado con el proceso de efectos de su aseguramiento y para disminuir el peligro procesal. ¿Y cuáles son sus presupuestos conforme al artículo 289? Señalan que se determinará teniendo en cuenta primero la naturaleza del delito. El delito, en el presente caso, es el delito de lavado de activos, cuyas penas son sumamente graves, dado la afectación de bienes jurídicos protegidos de mucha relevancia, como es el orden socioeconómico y la libertad de empresa. Así también señala que la gravedad del daño, en este caso, para no ser redundantes, bajo el mismo razonamiento existen afectaciones de bienes jurídicos relevantes como el orden socioeconómico, la libertad de empresa. Y así también tenemos la condición económica respecto de la posibilidad de poder asumir estos gastos, señalando que la caución solicitada es de 20.000 soles, y que ello se justifica porque sí tiene la posibilidad de asumirla, señor juez, dado que ha manifestado que ha adquirido un vehículo por la suma de 90.000 soles, conforme obra en la partida registral 60633726, a fojas 1404, 1406, así también el vehículo de placa T5M 575 a fojas 1407 y 1409, lo cual denota, pues, adquirido por $46.000 americanos, lo cual denota, pues, señor juez, eso sí tiene la posibilidad económica de pagar la cuestión solicitada de 20.000. Eso es todo. Muy bien. ¿Cuánto dijo el monto, doctor? 20.000. 20.000. Creo que 20.000 es para todos menos para el primero, ¿no? Doctora, por otro lado. Sí, nos oponemos a la imposición de la caución económica, considerando que esta restricción tiene que tener también un sustento de acreditación. Y en este caso no nos ha indicado qué es lo que quiere el Ministerio Público con esta caución impedir o asegurar. No nos ha indicado, más allá de la lectura que ha hecho del artículo y de los requisitos, no lo ha asociado con los elementos de convicción, ni tampoco con algún dato fáctico que pudiera darle ilustración a la lectura del artículo. En ese sentido solicitamos no se
atienda a la solicitud de la caución económica, no por las posibilidades del investigado, se le tiene que imponer necesariamente una restricción, sino en la valoración de los elementos presentados. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. La Fiscalía, doctor, mucha réplica. Sí, hemos hecho alusión a los elementos que hemos presentado, señor juez, en la página 110 del requerimiento y también adjuntados a la presente medida. Hemos señalado, señor juez, que tiene la posibilidad económica, pues se advierte pues, que ha adquirido estos bienes, bienes que son vehículos, hemos señalado la partida, la foja exacta, ya no la vamos a reiterar porque sí la estamos señalando, y con ello se advierte el requisito que señala la norma, uno de los presupuestos también para ello. También respecto de la naturaleza del delito, tenemos la ley que es de carácter público, el decreto legislativo 1106, el cual establece penas altas y graves. También lo habíamos señalado antes, pero esta vez indicamos pues, que las penas que denotan la gravedad del delito es que van de 10 a 20 años. Y por ende también en relación a los bienes jurídicos afectados, en el delito de lavado de activos, quien participa es el Estado, pues el agraviado es el mismo, dado que se afecta el orden socioeconómico, denotando la gravedad de los bienes afectados. Eso es todo. Doctora, ¿una réplica? Sí, nos ha indicado nuevamente que solamente se sustenta en los documentos de propiedad, pero no nos ha indicado el vínculo del origen ilícito. No nos ha indicado el elemento que acredite que estos bienes han sido adquiridos por un origen ilícito y que estén vinculados con los integrantes de la organización criminal. En esa línea, el Ministerio Público es que sustenta que no ha habido una asociación a los elementos que ha presentado a el relato de lo esbozado en el artículo que ha sustentado su solicitud de la caución. Eso es todo, señor magistrado. Bien, gracias. Fiscalía, siguiente presupuesto. Respecto del plazo, señor juez, se ha presentado el mismo, medito el escrito, fecha 5 de marzo de 2025, en el cual la Fiscalía está requiriendo un plazo de 36 meses para realizar una serie de actos de investigación Dentro de ello, señor juez, teniendo en cuenta la naturaleza del delito y de acuerdo a lo señalado en la disposición de formalización, se tienen que realizar, por ejemplo, diligentes de toma de declaración investigados por un segundo pendiente, de testigos, verificaciones fuera del instituto fiscal, así también como realizar la pericia contable, la cual necesita insumos objetivos, por ejemplo, recabar la información de levantamiento del secreto bancario, constancia tributario, entre otras diligencias, señor juez, que denotan la complejidad de este delito y por ende un plazo idóneo de 36 meses para que se realice la misma. Y luego también, señor juez, el agotamiento de las siguientes subetapas. El agotamiento de las siguientes subetapas, etapa intermedia y cultural, lo cual también demanda cierto tiempo, teniendo en consideración la naturaleza del delito investigado. Eso es todo, señor. La defensa, doctora. Lo que ha indicado el Ministerio Público puede hacerse en forma paralela. Las declaraciones programadas, las pericias y los levantamientos. Puede ir transcurriendo el plazo bajo ese mismo supuesto. Para el Ministerio Público este es un caso que al haber indicado que tiene integración a una organización criminal, ha establecido el plazo de 36 meses. Para la defensa, esto a lo más podría ser por la cantidad de investigados un proceso complejo. Y en ese sentido no estamos de acuerdo tampoco con el plazo. Eso es todo, señor magistrado. Fiscalía, hecho réplica. Señor juez, no se puede realizar de manera paralela una pericia, dado que la misma utiliza insumos y esos insumos son de naturaleza objetiva. De lo contrario, lo que va a concluir el perito es no se tenía la información. Entonces, en el caso del delito de lavado de activos, para hacer una pericia idónea, tanto que se acrediten elementos de cargo para la Fiscalía para cumplir con el fin de la investigación, con los fines de la investigación preparatoria, así como para obtener elementos de cargo para las partes, se tiene que establecer la misma una vez que se recopile toda la información y el sustento idóneo, es decir, la información contable, tributaria, información que proporcionen los investigados, entonces no se puede hacer de manera paralela, como se señala.
La réplica, doctora. No nos ha indicado el Ministerio Público cuáles son los apercibimientos o cuáles son las normas procesales que ha utilizado dentro de sus facultades para agilizar y para ajustarnos al plazo razonable, para tener en menor tiempo los elementos que necesita el Ministerio Público para establecer o no responsabilidad en las partes. En ese sentido, nuevamente reiteramos que no nos encontramos de acuerdo con el plazo, más aún cuando no existen elementos de convicción respecto de la organización criminal. El plazo de 36 meses nos parece excesivo. Ok. ¿Su patrocinado, doctora, está conectado o no? Y estaba conectado, pero no. Señor Cueva, ¿está presente? Sí, presente. A ver, ¿tiene algo que decir? Un minuto. Puntual, por favor. Sí, doctor, sí, sí estoy de acuerdo con mi abogado. Ya. Ok, muchas gracias. Bien. Siguiente investigado. Señor juez, quería pedir un receso de 5 minutos solamente para Bien, está bien. ir a los No hay problema. servicios. 5 minutos. Un receso. Ah,
Creo que podemos continuar. ¿Me avisan, señor especialista? Sí, doctor. A ver, vamos a continuar. Ministerio Público, tiene usted la palabra. Gracias, señor juez. Vamos a proseguir con el siguiente investigado, el señor Rafael Neira Caipo. Nos situamos en la página 36, donde se vierte la imputación. Son 3 imputaciones, perdón. Página 37, 2 imputaciones respecto de Rafael Neira Caipo. También se le atribuye ser el investigado, ser integrante de la organización criminal dedicada al delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión liderada por Jaime Trujillo Paz, al haber adquirido o al haber realizado actos de lavado de activos, teniendo como origen presuntamente la actividad ilícita de la minería ilegal desde el año 2010 en el anexo de recamas. Para ello se habrá adquirido ciertos activos como son los siguientes. Primero, son 2 vehículos, el primero de ellos, inscrito en la partida 60687205, obrante a Fojas 902908. De placa 78B828, marca Toyota, modelo Hilux, adquirido por un valor de 12.600 soles, siendo la foja exacta, señor juez, en fecha 21 de diciembre de 2020, siendo la foja exacta la 908. Adquirido el 21 de diciembre de 2020 ante notario David Alejandro Rubio Bernuy. Sí, también respecto del segundo vehículo, señor juez, se encuentra a fojas 909-912, obrante en la partida 60-83-0801, emitida por SUNAR, donde consta escrito a favor de Neira Caipo Rafael, el vehículo de marca Isuzu, modelo FRR, adquirido por la suma de $55.525 americanos, en fecha 16 de junio de 2023. Así también, señor juez, tenemos que respecto de estos vehículos también se ha presentado la carta número OC-105-2020, hojas 913 y 914, donde se advierte que cuenta con pólizas por automóviles o SOAT, referencia pues a los vehículos antes mencionados. Así también otra carta, hojas 915, 916, también de igual manera cuenta con póliza para accidente financiero, lo que acredita que es el propietario también de estos vehículos. Y por último, existe una investigación que, si bien es cierto, no es una disposición de no formalización,
Se advierte la vinculación también con delitos del señor Wilder Cueva Luna respecto del delito de criminalidad organizada. Disposición de no formalización, carpeta 4518, de fecha 10 de julio de 2019, emitida por la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Libertad, contra la criminalidad organizada, Distrito de la Libertad, Quito 13. Cobrante a pocas 1039. Eso sería todo, señor juez. Hablamos 2 registros vehiculares, 2 cartas, Y una disposición. una disposición. Para solicitar la vinculación. Bien. Muy bien, la defensa Sí, de los señor hablar. magistrado, si bien es cierto, el Ministerio Público hace referencia a la adquisición de los vehículos, ¿no? Pero en la formalización de la investigación preparatoria no se menciona su vinculación en este caso, ¿no? En este caso, para su adquisición, tal vez, ¿no? Y la presente es una investigación de una organización criminal, ¿no? Entonces, no se menciona su vinculación con las personas que están, en este caso, son materia de investigación, ¿no? Por ejemplo, si lecturamos... No, doctor, es lavado de activos. Perdón. El proceso de acá es lavado de activos. Lavado de activos. Un agravante. Con un agravante de organización criminal, sí. Entonces, lo que es este lavado de activos, ¿no? Y sobre todo su vinculación con los demás, ¿no? Para que por medio de mi patrocinado, bueno, estén haciendo actos de conversión o lavando los activos, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis, señor juez, por ejemplo, de la documentación, de los documentales que alcanzan a su despacho, ¿no? Por ejemplo, vemos a folios 96 al 98, por ejemplo, está la declaración en este caso del investigado Jaime Paz Trujillo, ¿no? Donde, bueno, si bien es cierto, guarda silencio, pues no lo menciona, ¿no? Entonces también vemos, por ejemplo, en folios 299, ¿no? Al 302, por ejemplo, hay un acta de entrevista de colaborador eficaz, ¿no? Signado con la clave número 4 FE 3200-220, en la que siempre, bueno, a los demás investigados los mencionaban porque él daba, corroboraba o daba indicios, ¿no? Pero en este caso, en esta acta de entrevista, o sea, no menciona, incluso hasta mi patrocinado no menciona en ninguna de las partes, ¿no? Entonces, vemos que mi patrocinado no sería una persona en este caso que se dedique a lavado de activos, no tenga que, en este caso, los investigados demás puedan, por ejemplo, sus bienes registrar a su nombre, porque eso es lo que más o menos pretende la Fiscalía, ¿no? Entonces, si así justamente los demás investigados están sus declaraciones, ¿no? No lo voy a hacer uno por uno, ninguno lo menciona a mi patrocinado como en este caso, como ser parte, en este caso, de que hayan tenido una relación, hayan firmado un contrato, como, bueno, en los demás investigados, Fiscalía lo mencionaba, que habían celebrado un contrato, bueno, en otro de ellos que serían dueños de una bocamina, este caso, ¿no? Pero mi patrocinado en ninguno, señor juez, en ninguna parte, o sea, lo ha mencionado ninguno, ¿no? Es más, también, por ejemplo, hay si bien es cierto, en la adquisición de vehículos, ahora viene el caso, ¿cómo es que lo adquieren los vehículos, no? Entonces, señor magistrado, por ejemplo, los vehículos, por ejemplo, uno de ellos es el primer vehículo, que lo adquirió, por ejemplo, el de placa T8B828, ¿no? Estaba, en la cual lo adquiere el 21 de diciembre de 2020, en este caso. Para ellos, ¿cómo lo adquiere? ¿De dónde proviene el dinero? En este caso, él tiene su actividad económica y hay una resolución de intendencia, señor juez, por ejemplo, en la cual lo presenté como un elemento para que sea valorado, resolución de intendencia número 0630-24-0111-908, ¿no? En la cual la SUNAT, el 15 de julio del 2020, le reserva declarar procedente la libre disposición de montos, ¿no? de su cuenta de detracciones por la suma de 30.190 soles, ¿no? En este caso, fue en julio, dinero que le sirvió para que en el mes de noviembre, o sea, pueda adquirir su vehículo por la suma de, en este caso, de 12.600 soles, ¿no? Igual, señor juez, el siguiente vehículo, en este caso, ¿no? El vehículo que costó 55.525 $55.525, ¿no? ¿Cómo lo adquirió? Lo adquirió el 26 de junio de 2023. No, lo adquirió, pero esto fue producto de un préstamo que le hizo la caja, en este caso Trujillo, él solicitó un préstamo,
Y ahí también se ha juntado, señor juez, un préstamo donde la Caja Trujillo le otorga un préstamo por 183.000 soles, pagaderos a 5 años o 60 meses, con una cuota de 5.087. Dicho préstamo fue otorgado el 13 de junio del 2023, ¿no? Y es así, el 26 de junio, con el préstamo que le otorga, en este caso adquiere el vehículo, en este caso del concesionario Nova Autos, ¿no? Esa es una manera como se acredita, señor juez, y no es un dinero ilícito. Actualmente sigue pagando, por ejemplo, en el cronograma, tiene un cronograma de pagos en la Caja Trujillo, actualmente sigue pagando cuotas, señor juez, a la fecha, y por tales motivos, señor juez, o sea, no hay ningún elemento que a mi patrocinado lo vincule por lavado de activos, ya que es un dinero ilícito, y es más, este último, que le mencioné, este último vehículo, está pagando la cuota, está en la cuota 21, ¿no? Y todavía que la última cuota que le va a cancelar, terminaría de cancelar es en el 2028, ¿no? Entonces, señor juez, esta adquisición es fruto de su trabajo y en la cual sigue desarrollando sus actividades en este caso, porque es un volquete, sigue desarrollando y es producto de ello, señor juez, o sea, de su esfuerzo, de su trabajo, es que es este vehículo, o sea, no fue adquirido al contado, señor juez. Entonces, para que haya una comparecencia con restricciones, tiene que haber graves elementos, no fundados incluso en este caso, pero al respecto a lo que menciona la Fiscalía, o sea, no habría elementos y como para poder poner esta medida, señor juez. ¿Con qué escrito presentó los documentos, doctor, que ha hecho referencia? Ya, señor. El escrito de 9 de diciembre de 2024, el número de documentos por la casilla electrónica se presentó con el 51605-2024. ¿Caja Piura o Caja Trujillo? Caja Piura, señor juez. Piura, ¿no? Sí, Caja Piura. Yo le entendí Caja Trujillo. Sí, es MEA Piura, exacto, no Caja Piura. Piura. Sí. Ok. Fiscalía, doctor, ¿quiero réplica? Sí, señor juez. Sí tenemos una vinculación ilícita con los investigados en relación, por ejemplo, al elemento que hemos mencionado, hojas 1039, donde, si bien es cierto, establece una no formalización en el hecho que es suficiente para vincular el delito de lavado de activos, se detalla que este caso 45-2018 se encontraba realizado contra Alberto Walter Trujillo Paz, Homero Rubio Espejo, Neira Caipo Rafael, Humercindo Medina Ponce, Wilder Cueva Luna, Ismael Bailón Márquez, entre otros, por el delito de organización criminal. Partiendo de ello, de esa vinculación ilícita, sí tenemos cierta conexión, cierta vinculación entre los investigados, y luego de ello, en relación a los presuntos actos de lavado de activos, se ha mencionado específicamente con elementos. ¿Cuáles serían ellos? Por estas razones consideramos que sí existen graves y fundados elementos de convicción del delito de lavado de activos. ¿La defensa, doctor? En los mismos términos, señor juez, ¿no? Que le he mencionado, no hay elementos de convicción como para aplicar la medida, señor magistrado. Muy bien. Fiscalía, siguiente presupuesto. Siguiente presupuesto es la prognosis primitiva. Para ello nos situamos en la página 81 del requerimiento. Respecto de la prognosis punitiva, que hemos señalado anteriormente, que se trata de una predicción de la probable pena imponer, la misma que, de acuerdo al mínimo, se señala en el decreto definitivo 1006, en este caso, artículo 1, con la agravante del artículo 4, la pena mínima, los mínimos, sería una determinación de 10 años hacia arriba, hasta 20 años, que sería el máximo de la pena abstracta de imponerse. Por ello, señor juez, teniendo en consideración estos fundamentos, que se ha superado los 6 años que establece la norma,
existe una pena mínima de 10 años en relación al análisis de los graves y fundados efectos de convicción, consideramos que se encontraría dentro de la determinación del derecho superior de la pena, estableciéndose una prohibición de la pena para el investigado de 13 años por 4 meses. Ok, la defensa, doctor. En este caso, el magistrado, está hablando la prognosis de la pena, en este caso a mi patrocinado, o sea, no se ajusta, ¿no?, de acuerdo a los elementos de convicción que se mencionó, y también porque, como le mencioné en la investigación, no menciona cuál es su vinculación con los demás en la formalización de la investigación preparatoria, señor juez, y creo que no sería, en este caso, no se aplicaría en este caso la prognosis de la pena. Muy bien. Fiscalía. Reitero los mismos fundamentos, señor juez. Ya. Siguiente presupuesto, entonces, doctor. Voy a reiterar. Respecto del peligro de fuga, señor que se pone en la página 94 del presente requerimiento, donde se ha señalado que existe cierto peligro de fuga en relación a Rafael Lera Calvo, pues se advierte de la consulta RENIEC que el investigado registra cierto domicilio, sin embargo, en relación a su arraigo laboral, no registraría uno de calidad, sí tendría un domicilio fijo, lo cual evidenciaría cierto riesgo, posibilidad de fuga en el grado de una prisión preventiva, considerando para ello suficiente para su imposición, señor juez, la comparecencia con restricción. Solamente va a cuestionar el arraigo laboral, Sí, doctor. no. Muy bien. ¿La defensa, doctor? Sí, magistrado, el arraigo laboral en mi patrocinado sí mantiene su arraigo, en este caso, laboral, ¿no? En el último escrito que se presentó, ¿no? Fecha, doctor, fecha. Fecha el 23 de febrero de 2025, ¿no? Documento número 7280 del 2025, ¿no? Se presentó ante su despacho, por ejemplo, una factura, ¿no?, en la cual trabaja en la unidad, en este caso, que lo adquirió como préstamo, ¿no?, que es un volquete. Él trabaja, o sea, él factura y vive de acá, ¿no? Y tiene que trabajar porque tiene cuotas que pagar. Entonces, señor magistrado, él demuestra su arraigo laboral porque tiene en la actividad, en este caso, que es el transporte, en este caso, que hace de materiales, ¿no? Él, de eso, es su ingreso económico, señor magistrado. Muy bien. ¿La fiscalía, doctor? Nos reiteramos los mismos fundamentos, señor. Siguiente presupuesto, entonces. Respecto de la proporcionalidad, señor juez, nos situamos en la página 95, donde se trata de saber si la medida es proporcional. En mérito al análisis de los subprincipios señalados, primero en relación al principio de idoneidad, señor juez, lo que busca es asegurar el debido proceso, la presencia del investigado, el desarrollo del proceso. Ello, señor juez, en atención a que existen graves y fundados elementos de convicción, cierto peligro y una prognosis que supera los 6 años establecidos. Por ende, la medida sería en primer término idónea. Se busca asegurar el debido proceso. En segundo lugar, señor juez, en relación a la necesidad, no podría ser una medida mínima de comparecencia simple, pues, señor juez, existen graves y fundados elementos de convicción en el Ministerio de la Fiscalía, cierto peligro, y también, señor juez, existe una prognosis superior a los 6 años. Por ende, señor juez, en base al análisis de los bienes adquiridos por el investigado, así que por la vinculación ilícita mencionada, consideramos que no sería, pues, necesaria una comparecencia simple, sino en el balance, la idónea sería la medida de comparecencia con restricción. Y por último, señor juez, en relación a la proporcionalidad de sentido estricto, de lo que se trata es de valorar, por un lado, la libertad individual y por otro lado, el debido proceso y demás bienes jurídicos afectados, en este caso, en la investigación del lavado de activos, como son la libertad de empresa, el orden socioeconómico. Por esa razón, señor juez, en mérito a los fundamentos expuestos, consideramos que resulta legítima la imposición de la comparecencia con restricción, dado que existen graves y fundados elementos de convicción, cierto peligro y una prognosis superior. ¿La defensa, doctor? Sí. Sí, magistrado. Por ejemplo, en cuanto a la proporcionalidad de la pena, en este caso, bueno, mi patrocinado siempre ha estado llano,
como anteriormente mi patrocinado ha asistido acá a las audiencias, si bien es cierto, se han reprogramado, él ha estado llano, bueno, a colaborar con la justicia, y lo demás también, señor juez, no es la medida idónea la comparecencia con restricciones, ya que mi patrocinado, por ejemplo, tiene también un arraigo familiar, ¿no? Se presentó también ahí un documento a su despacho, que tiene su domicilio, fue presentado el 1 de diciembre de 2024, el número de documento 50.580/2024, ¿no? Donde menciona pues que él tiene una posesión, ¿no? de un bien en la cual él está ubicado en el asentamiento humano Alto Trujillo, barrio 1, sector T3, Manzana Eñe, lote 15 del distrito del Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, en la cual pues también se apuntó ahí documentales del DNI de copia de sus hijos, esta cosa, también su DNI de él, en su recibo de servicios también menciona la misma dirección, ¿no? Entonces vemos que hay un arraigo, en este caso, familiar, en este caso, ¿no? Tiene un domicilio y creo que no existiría un peligro o obstaculizar la justicia para que no pueda asistir, ¿no? Y también por el otro, porque por no haber los elementos necesarios para poder poner esta medida que sería gravosa para mi patrocinado, señor juez. Gravosa en el sentido de que tendría que asistir, de repente viajar cierto tiempo a firmar a su despacho. La Fiscalía, la réplica, doctor. Sí, señor juez. Si bien es cierto, nos hemos basado solamente en el arraigo laboral, consideramos también que respecto del arraigo familiar no basta solamente con señalar, señor juez, que la persona tenga hijos, sino que tiene que acreditarse la dependencia económica de los hijos respecto de la persona del investigado, lo cual no advertimos, señor juez, por parte del investigado. La defensa. Bueno, demostrar la dependencia económica, señor juez, de los DNI que se presentaron ahí son las personas, son niños, son menores de edad y están bajo siempre la responsabilidad de los padres, ¿no? Entonces eso demuestra el arraigo familiar. Muy bien. Siguiente presupuesto, Ministerio Público. Sí, respecto de la producción económica, poco antes del 27 en adelante, y la fecha exacta sería respecto del señor tiempo 11. Como hemos señalado anteriormente, la producción económica es una garantía real de lo que entronca. ¿Para qué? Para enfocar al investigado al proceso a efectos de su aseguramiento y para definir el debido procesal. ¿Cuáles son sus presupuestos? Que se analice para su imposición la naturaleza del delito, según el artículo 889, piso 1, la condición económica, la gravedad del daño, etc. Respecto de la naturaleza del delito, señor juez, conforme al decreto legislativo 106, tenemos que el delito de lavado de activos tiene penas muy altas, y eso no es en mérito a un criterio de previsto, sino a la gravedad de los bienes jurídicos afectados. Por su naturaleza, el delito de lavado de activos, señor juez, implica una gravedad y una afectación de bienes jurídicos para el Estado. Por ende, señor juez, también esa gravedad se refleja, otro de los presupuestos que pide el proceso de la gravedad del daño, en los bienes jurídicos afectados, como son el órgano económico, la libertad de empresa. Así también, el último presupuesto trata de analizar si el señor tiene la capacidad o la condición económica para asumir esta caución. Hemos pedido la suma de 20.000 soles y consideramos, señor juez, que conforme se advierte en la partida registral 6068-7205, horario de compras 1911-1917, se advierte que ha adquirido este vehículo por la suma de 2.000 soles y la otra partida 6083-0801 también a hojas 1918-1921, donde se advierte que ha adquirido el vehículo de placa T7D812 por la suma de $55.525 americanos. Por ende, señor juez, tendría la capacidad económica en la actualidad para asumir la caución económica.
La defensa, doctor. Sí, sí, señor magistrado, haciendo mención nuevamente, tiene acerca de la capacidad económica de mi patrocinado, como le mencioné. Bueno, si bien es cierto, hay un vehículo que costó 12.600 soles, y bueno, más se va en que costó 55.525.000 dólares, ¿no? Señor juez, para ver la capacidad, en este caso, la institución que es Caja Piura, hace un análisis financiero para poder aprobar dicho préstamo, ¿no? Y su capacidad económica de él pues, era de adquirir este vehículo era 5.887 soles, ¿no? Y dicho vehículo no lo compró al contado, señor magistrado, nuevamente recalco, lo compró al crédito en la cual está pagando, ¿no? Entonces, hablando de la caución económica, sería desproporcional en este caso y perjudicial para mi patrocinado, ya que su capacidad es mensual de 5.087, en la cual sirven para poder pagar, en este caso, el vehículo que actualmente pues, no le sirve para sus actividades, no como una herramienta de trabajo. Y también, señor juez, porque no hay elementos también, no hay el por qué tenga que hacer el pago, ya que no hay ningún elemento que le vincule a mi patrocinado, ¿no? Es todo, señor. La defensa, vale. Fiscalía, réplica, doctor. Retiro los mismos fundamentos, ¿no? Siguiente presupuesto, entonces. En el caso del plazo de la medida, señor juez, se ha solicitado el plazo de 36 meses, teniendo en consideración el tiempo que demandará los propios actos de investigación señalados en la resolución de formalización, lo cual son, por ejemplo, realizar las declaraciones de investigados, de testigos, realizar las verificaciones de domiciliario fuera del distrito fiscal, así también como realizar la pericia contable, así también el levantamiento del secreto bancario, pues para realizar la pericia contable se tiene que contar con esa información oficial y objetiva para tener un producto de igual relevancia. Por ende, señor juez, así como también otras diligencias establecidas en disposiciones del Ministerio Público, se encuentran pendientes, es necesario que se agoten los actos en la etapa de investigación. Así también, señor juez, el agotamiento de las siguientes etapas procesales, como la etapa intermedia y la demanda un tiempo, siendo por ende el caso de 36 meses necesario para realizar todo esto. Eso es todo, señor. Defensa, doctor. Sí, señor magistrado, como sabemos que es un proceso que viene de 2020, ¿no? Y bueno, y a la fecha no se ha visto un elemento adicional, en este caso, o patrimonial de mi patrocinado, que pueda incluso vincularlo a un indicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, está alcanzando su despacho, sobre todo en la propiedad que es el inmueble, que son de los 55.000 dólares, para ser específico, fue al crédito y fue, bueno, pericia contable se llama, bueno, en la parte, lo que practica el Ministerio Público, lo que ordena el juzgado, ¿no? Y para las financieras se hace el análisis, lo que se llama el análisis financiero, o sea, donde ven la capacidad económica, y le estoy alcanzando, serviría como una, ¿cómo se llama? Como una pericia contable. No sería muy riguroso para mi patrocinado hacerle un análisis, porque solamente son 2 vehículos, y ya como represiones al crédito, doctor. Entonces, yo creo que el plazo de la medida es desproporcional y es gravosa para mi patrocinado, magistrado. Fiscalía, ¿no réplica, doctor? Señor juez, el documento idóneo es la pericia contable oficial, pues analiza documentación justamente de calidad y de carácter objetivo. ¿Cuál sería la misma? La información que proporcionen las mismas entidades del Estado respecto a la acreditación de los ingresos de los investigados. Por ende, señor juez, no sería suficiente el análisis de una pericia de parte para determinar, pues, que sería suficiente para concluir la investigación preparatoria, sino que se necesita de una pericia oficial y se examine de igual manera información idónea, y esa es la que se obtenga de las entidades públicas, de levantamiento y de las entidades privadas, de levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal. Es todo. Doctor, réplica. Es lo mismo que fundamentos, señor magistrado. Voy a tal vez repetir el mismo. Señor fiscal, 2 cositas. Una primera, el tipo penal es el decreto legislativo 1106, artículos 1, 2, 4, ¿no es cierto? 1, 2, 4. Sí. Inciso. Inciso 2 del 4. Inciso 2 del 4. Para todos. Sí, señor. 1106.
1, 2, 4. Eso es. En el tema de organización criminal, porque eso es lo que está atribuyendo a ellos, el periodo de vigencia, ¿sigue vigente la organización criminal? ¿Cómo es la figura? En el tema temporal. Solamente hemos establecido desde el 2010 hasta el 2023, pero la organización criminal habría sido desactivada teniendo en consideración que existe una investigación ya por el delito previo. ¿Y cuándo más o menos es eso? ¿Cómo se determina? La vigencia de la organización criminal. La vigencia de la organización criminal. Entendemos que es en relación a los operativos que se realizaron en su oportunidad en el tema del delito previo. O sea, 2018. 2020. 2020. 2021. 18. 18 son. 2021. Bien, estando doctor, ¿su patrocinado no está conectado? Sí, no está conectado. No está conectado, ya. Bien, estando lo señalado por las partes, vamos a dar por concluida la sesión y vamos atendiendo también a la agenda, está muy cargada. Vamos a reprogramar la continuación para el día viernes 26 a las 4 de la tarde. Viernes 26, 4 de la tarde, con los dos siguientes investigados. Esto es con el 8, ¿no? Doctor, le informo que es sábado 26. ¿Qué? No, 25. 25 de abril. ¿O me he equivocado de agenda? No, sí está bien. Sí, 25 de abril. Sería por César Bailón y Rosa Trujillo, por esos dos investigados, el 10 y el 11. 10 y 11. 10 y 11. Entonces, continuamos el día viernes 25 de abril, 4 de la tarde, por los investigados César Bailón y Rosa Trujillo. Señores que están conectados, los abogados tienen que estar presentes para el efecto del debate respectivo. Que tengan muy buenas tardes, gracias por su participación. Pueden cortar el audio y video los que están conectados. ¿Qué pasó con Fanny Paola? Fanny Paola levantó la mano, ¿qué pasó? Creo que se quedó hace más de una hora ahí, colgada, doctor. Perdón, no le entendí. Ha dejado levantar la mano hace más de una hora, mejor dicho. Sí, lo que pasa es que como estoy atendiendo acá el debate, no le he tomado nota. Pero igual, el día 25 a las 4 de la tarde continuamos. Los señores abogados tienen que estar presentes, dos de ellos. Buenas tardes, gracias por su participación. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, señor. ¿Cómo? ¿Está levantando la mano? Sí, pero era más que todo por el tema de la instalación. Ya se olvidó participar.